Buenas noches. Bueno, en el documento que he subido anteriormente falta una obra, como habréis podido observar, que es Historia de una escalera. Esta obra, al haberse incluido de forma reciente, bueno, en la última convocatoria, para sustituir a Luces de Bohemia, pues no está muy explorada en cuanto a comentario crítico. Además, es la obra que quizá tenga menos material para ser comentado desde esta perspectiva. He elaborado un guión y era mucho más fácil crear el vídeo para comentaros a modo de clase online eh, qué temas pues, pueden ser susceptibles de comentarios y desde qué perspectivas podríais enfocarlo, siempre bajo vuestro criterio y desde vuestra libertad crítica. En primer lugar, yo voy a ir por temas, es decir, voy a enumerar los temas principales de la obra y de ahí voy a desgajar las perspectivas que se ofrecen para un posible comentario. Primer tema, importante, la pobreza. Sabéis que la obra transcurre en medio de una situación de posguerra en la que la pobreza rodea a las familias que viven en torno a esa escalera. Si nosotros trasladamos esa temática a la actualidad, podemos tratarlo desde el punto de vista de la pobreza infantil. Sé que soy muy pesada con eso, pero es muy importante y va a demostrar que estáis muy en la actualidad comentar la creación del alto comisionado contra la pobreza infantil que se ha propuesto crear el nuevo gobierno. Y también es muy importante comentar que los niños han sido los grandes afectados de nuestra, de nuestra sociedad actual con la última crisis. Niños que han tenido que recurrir a los comedores escolares para poder hacer al menos una de sus comidas diarias, y a veces esa era la única comida que tenían a lo largo del día. Colegios que han abierto durante el verano con no subvenciones públicas, sino con donaciones a título personal y privado para que pudiesen comer en temporadas que no eran lectivas. Por otro lado, también podéis hablar de la crisis actual. Sabéis que hay un fragmento de la obra en el que una de las vecinas no puede pagar el recibo de la luz. Eso es muy habitual hoy día. Bueno, ha sido muy habitual años atrás, desgraciadamente. Hoy día gozamos de cierta protección porque el gobierno obligó a la eléctrica a que no podían cortar a la gente que no tuviese recursos para pagar, no podían cortar la luz. Nos encontramos en una situación de pobreza energética. La energía se encarece cada vez más, estando en un país en el que se deberían potenciar las energías renovables. Por ahí podéis enlazar con todo el tema del medio ambiente, el cambio climático, etcétera. Y por último, pues la situación en la que se encuentran los países en posguerra actualmente, en posguerra o en guerra. Yo incidiría sobre todo en el tema de Siria y en el tema de Palestina, pero existen infinidad de guerras y de posguerras que están provocando en la actualidad una pobreza muy acentuada. Otro tema es un salto exponencial, la falta de sinceridad en el amor. Se observan las relaciones entre los personajes de la escalera. En esos momentos la falta de sinceridad obedecía a las necesidades también. En los matrimonios de conveniencia estaban a la orden del día. Las personas, sobre todo las mujeres, no decidían con quién se casaba, sino con quién les convenía. Y eso pues deberíamos extrapolarlo a cómo se traduce eso hoy día. Nosotros disponemos de una herramienta que nos hace no tener que recurrir a esa falta de sinceridad. Tenemos la ley que nos ampara, podemos divorciarnos, separarnos si no queremos estar junto a una persona. En aquellos tiempos eso era imposible, con lo cual la falta de sinceridad era muy habitual. Por ese lado, pues podéis también abordar el tema. Otro tema muy importante, más incluso que el anterior, el determinismo social. Buero Vallejo no crea para nosotros en esta obra unos personajes que están determinados socialmente, es decir, nacen dentro de la escalera y morirán en la escalera.
nacen pobres y morirán pobres. Es un bucle, la escalera es una metáfora de, de ese determinismo. Eso nosotros podemos rebatirlo hoy día pues con el típico sueño americano. ¿En qué consiste el sueño americano? ¿En qué consistía? Tiene ya muchos años ese concepto. En el que, en que la gente llegaba con $1 o con nada en el bolsillo o de forma ilegal y conseguía ser rico, hacer fortuna y volver a su país. Tenemos casos muy importantes. Bill Gates, Steve Jobs, salen de un garaje de adolescentes y llegan a donde llegan, crean un imperio. Luego también podemos hablar de casos más cercanos, como gente que no ha tenido recursos y gracias a las becas del Estado pues ha podido aspirar a grandes profesiones que le ha situado en puestos de mucha importancia y con un futuro y con un poder adquisitivo relevante. Otro tema importante, el paso del tiempo. En la escalera pasan muchos años. Durante esta breve obra de teatro nosotros vivimos un lapso bastante amplio de tiempo, pero también el paso del tiempo en el sentido de la vejez. Hoy día la vejez ha cambiado mucho en la percepción de la sociedad. Antes las personas mayores eran respetadas, eran el centro de la familia. Digamos que se tenía el chip de que ese cuidado a la persona mayor. Hoy día, desgraciadamente, pues eso ha derivado en situaciones realmente crudas, como que las personas mayores en las grandes ciudades sobre todo terminen muriendo solas y sean descubiertas semanas después, meses después, incluso años después, que sean abandonadas en gasolineras porque no se pueden ir de vacaciones, como si fuesen, no sé, menos que un perro o un animal de compañía. Eh, Ese sentimiento de no servir para nada. O también lo podéis enfocar como hoy la vejez ha tomado una valía, ya que gracias a nuestros mayores hay muchas familias que sobreviven por sus pensiones y sobre todo como esos mayores actúan de cuidadores de los hijos de las familias que tienen que trabajar para poder comer. Otro tema, la resignación. Eso está también muy relacionado con todo lo anterior. Y hoy día, afortunadamente, en los últimos meses, estamos observando cómo ese clima de resignación que teníamos, bueno, podríamos estar peor, bueno, yo no me puedo quejar, mira le va peor que a mí, está cambiando. La gente está saliendo a la calle por muchos motivos, está habiendo muchísimas manifestaciones, sobre todo el tema de la mujer, las Kelly, estas trabajadoras de los hoteles, que contra todo pronóstico pues han salido a las calles y están consiguiendo mejoras y que se reconozca su precariedad laboral. Todos los colectivos que han sido discriminados, los homosexuales, los trabajadores autónomos, ese tema lo podéis tratar desde vuestra experiencia personal y familiar si conocéis algún caso de personas que no se resignan y sobre todo vosotros que sois jóvenes que no resignáis y que a pesar del futuro negro que se pinta, pues estudiáis, os formáis y tenéis un sueño y un propósito de futuro. Y por último, un tema pues que no da mucho que hablar pero que está presente en la obra, que es la incomprensión entre padre e hijo, es decir, esa diferencia generacional, cómo se vivía en la escalera en aquellos tiempos de posguerra y cómo se vive hoy. La situación ha cambiado, aunque esa diferencia sigue existiendo. Hay desencuentros, pues si os sale, que no creo que escojan ese tipo de fragmentos, pues porque no dan para mucho, pero si os saliesen, cómo se viven hoy día, qué problemas ocasionan, pues chicos o chicas que se van de su casa, que provocan noticias pues desgraciadas como desapariciones, porque hay gente que se aprovecha de esas situaciones y a esos hijos que tienen esos desencuentros con esos padres, pues digamos que
acaban mal y lo vemos en las noticias. Y luego también lo podéis tratar desde la situación invertida. Hay padres que han tenido que pedir ayuda a la justicia para que saquen a sus hijos de sus casas porque estaban siendo maltratados por ellos. Entonces, fijaos hasta qué punto puede involucionar o dar la vuelta a una situación. Bueno, estas son mis ideas para el comentario de Historia de una escalera. Espero haberos dado un empujoncillo para el comentario crítico y sinceramente espero que tengáis muchísima suerte en los textos que caigan. Yo estoy muy nerviosa, seguro que no tan nerviosa como vosotros, pero en cierto modo también me examino el martes y estoy convencidísima de vuestra valía y de vuestras posibilidades. Lo vais a hacer muy bien, sabéis hacerlo, simplemente es que os sentéis, os tranquilicéis y os pongáis con el examen, pero sabéis hacerlo. Yo lo he visto y quienes vais a selectividad tenéis capacidad de sobra. Así que nada, estudiad este finde, pero sin ser excesivo. Es decir, tomaros vuestros respiros, salir un rato a la calle, despejaros y no cometáis el error de no dormir y todas esas cosas. Bueno, que parezco una madre. Pues nada, ánimo que lo vais a conseguir. Venga, nos vemos mañana o nos vemos ya cuando sea. Nos vemos pronto. Suerte.